El mundo entero pareció contener el aliento cuando una pequeña embarcación que transportaba refugiados iraníes, a la deriva en el inmenso océano, cargaba consigo una desesperación infinita. Pero lo que México hizo después se convirtió en una imagen tan conmovedora que obligó al mundo entero a voltear la mirada. Esta noche, la historia que estás a punto de escuchar tal vez cambie para siempre tu forma de entender la palabra humanidad. Esa noche, el Océano Pacífico frente a las costas de Oaxaca estaba inusualmente en calma. Las pequeñas olas rompían contra la arena como si susurraran una advertencia. El cielo era un lienzo negro como la tinta, perforado únicamente por el haz de luz de la pequeña estación de la Guardia Costera Mexicana, trazando una franja frágil en la inmensidad de la oscuridad. El teniente Mateo, oficial de rescate costero, observaba el agua con una sensación extraña en el pecho. No sabía explicar por qué, pero su corazón pesaba esa noche, como si intuyera que alguien estaba a punto de buscar refugio. Minutos después, la radio cobró vida con una voz urgente. Se había detectado una pequeña embarcación sospechosa a unos 8 kilómetros de la costa. Su estado era inestable y se estimaba que llevaba una gran cantidad de personas a bordo. Mateo no lo dudó. Él y su equipo abordaron la patrulla de rescate de inmediato. Los motores rugieron, rasgando el velo de la noche en mar abierto. El viento nocturno azotaba sus rostros con más fuerza a cada segundo. Y cuando los reflectores finalmente iluminaron el objetivo, revelaron una escena que nadie en el equipo olvidaría jamás. Un viejo bote de madera se balanceaba peligrosamente, abarrotado de gente. Mujeres aferrando a sus hijos pequeños contra el pecho, hombres de mediana edad usando sus propias manos para achicar desesperadamente el agua del fondo de la barca. Muchos niños lloraban hasta quedarse sin voz, los rostros de todos estaban manchados por la sal, el sudor y la desesperanza absoluta. Cuando la patrulla mexicana se acercó, un hombre tembloroso en el bote levantó las manos por encima de su cabeza. No hablaba español, y su inglés era apenas un susurro quebrado, pero una sola palabra escapó de sus labios agrietados, y todos en la tripulación mexicana la entendieron de inmediato: «Help». Mateo vio a una niña diminuta, envuelta en un hijab de color azul claro, mirándolo fijamente con unos ojos grandes y temblorosos. Esa mirada no solo suplicaba ayuda, preguntaba en silencio: ¿vamos a sobrevivir? Los oficiales mexicanos lanzaron rápidamente salvavidas, aseguraron cuerdas y, con un cuidado extremo, subieron a cada persona a bordo. Solo más tarde sabrían que estas personas eran refugiados de Irán, seres humanos que habían atravesado el terror, el hambre, la oscuridad y la sombra de la muerte en un viaje que desafiaba la imaginación. Esa noche, nadie les preguntó de dónde venían. Nadie exigió ver sus pasaportes. Lo primero que México les ofreció fue una mano extendida en medio de la nada. Y a veces, para quienes han huido de la muerte a miles de kilómetros de distancia, esa mano tiene más valor que cualquier nación en el mundo. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del alba sobre la costa de Oaxaca, cerca de 50 vidas iraníes habían sido llevadas a tierra firme. Muchos no podían sostenerse en pie. Sus piernas estaban hinchadas y enrojecidas por el hacinamiento de tantos días. Algunos niños se habían quedado dormidos en los brazos de sus madres, demasiado exhaustos para seguir llorando. Varios hombres mayores cayeron de rodillas sobre la arena en el instante en que comprendieron que seguían vivos. Los voluntarios mexicanos no tardaron en llegar, trayendo apresuradamente mantas, agua potable, caldo de pollo humeante y medicinas básicas. Sin ceremonias, sin discursos grandilocuentes, solo ayuda silenciosa pero profundamente significativa. Elena, una joven voluntaria, usó un paño limpio para limpiar con delicadeza el rostro de la niña del hijab azul, mientras le sonreía a su madre. Hablaban idiomas distintos, pero la niña poco a poco soltó la mano de su madre, a la que se había aferrado con terror. «Todo va a estar bien», dijo Elena lentamente, llevándose la mano al corazón. «México es seguro». La madre de la niña intentó responder con una sonrisa que se quebró entre lágrimas. Se llamaba Leila. Tenía solo 32 años. Pero su rostro reflejaba el cansancio de 1000 vidas. A su lado estaban su esposo Reza y su hija de 7 años, Daria. Una pequeña familia que alguna vez tuvo un hogar, una modesta librería, una mesa para cenar y risas cada noche, pero todo eso quedó atrás cuando su tierra natal dejó de ser un lugar seguro. Dentro del refugio temporal, una maestra voluntaria mexicana llevó papel y crayones para que los niños jugaran y encontraran un poco de paz. Algunos dibujaban barcos, otros casas en llamas, y algunos más un sol gigante en el cielo. Pero Daria dibujó la figura de un hombre con el uniforme de la Marina de México, extendiendo su mano hacia unas figuras pequeñitas en el mar. Mateo pasó por allí y vio el dibujo.
Se detuvo y lo observó durante mucho tiempo, en absoluto silencio. La noticia del rescate comenzó a propagarse como fuego. Reporteros de diversas agencias se congregaron frente al refugio temporal, todos querían saber qué había pasado y por qué México había abierto sus puertas a extraños a la deriva. Pero dentro de ese modesto campamento, a nadie le importaba la fama o la ola de opinión pública en el exterior. Lo único que importaba era que un niño tomaba leche tibia por primera vez en días, que un anciano había recibido su medicina para el corazón a tiempo, y que una madre ya no tenía que dormir abrazando a su hija con el terror de hundirse en el océano. Para estos refugiados, el suelo de México seguía siendo un territorio desconocido, pero esa mañana, se convirtió en el primer lugar en mucho tiempo donde se atrevieron a respirar aliviados. Esa misma tarde, los oficiales comenzaron a entrevistar a los refugiados para evaluar su estado psicológico y sus necesidades urgentes. Un intérprete de Farsi fue traído de urgencia desde la Ciudad de México para facilitar la comunicación. Lo que escucharon transformó la simpatía en una conmoción desgarradora. Reza se sentó con la espalda recta, pero sus manos no dejaban de temblar. Contó que, hasta hacía poco, era dueño de una pequeña librería en su ciudad. Su negocio jamás tuvo que ver con la política, solo poesía, novelas y cuentos infantiles. Sin embargo, en los últimos meses, el ambiente comenzó a asfixiarse. La gente vivía bajo la sombra del miedo, la paranoia y una presión constante de todos los frentes. Frases cotidianas se volvieron peligrosas, ciertos libros se convirtieron en tabú, e incluso el silencio dejó de ser un escudo. Un día, un cliente habitual le susurró: «Llévate a tu hija de aquí. Si esperas más, un día ya no tendrás el privilegio de elegir». A partir de ahí, todo fue un torbellino. Reza y Leila vendieron lo poco que les quedaba, dejaron su casa al cuidado de un familiar de confianza y huyeron con Daria en medio de la noche. Atravesaron zonas hostiles, enfrentaron estafadores, sufrieron extorsiones y se escondieron incontables veces antes de llegar a la costa, donde una red de traficantes los arrojó a un bote. Sabía que el bote no era seguro, dijo Reza a través del intérprete, con la voz áspera. Pero en ese momento, la única opción era arriesgarnos a morir en el mar o esperar a que la muerte tocara a nuestra puerta. Leila, sentada a su lado, bajó el rostro ocultándolo en su velo. No sollozó en voz alta, pero las lágrimas caían sin parar sobre las manos de Daria. La pequeña se giró y acarició suavemente el brazo de su madre, un gesto de consuelo que ningún niño debería aprender tan temprano en la vida. En otro rincón de la habitación, un anciano llamado Faris explicó que no había huido por su propia vida, sino para salvar a sus dos nietos, cuyos padres habían desaparecido. Padecía del corazón y apenas tenía fuerzas para caminar, pero su determinación de sacar a los niños de allí era inquebrantable. Los niños no deberían crecer escuchando golpes en la puerta a mitad de la noche, dijo con una brevedad que dejó a toda la sala en un silencio sepulcral. Muchos oficiales mexicanos tuvieron que tragar saliva para contener las lágrimas mientras tomaban notas y revisaban los pocos documentos empapados que quedaban. Fue en ese preciso instante cuando algunos comprendieron una dura verdad: un refugiado no es alguien que desea abandonar su patria, sino alguien que ya no tiene un hogar al que regresar a salvo. Afuera, las cámaras de noticias seguían grabando el perímetro, pero en esa pequeña sala de entrevistas, las historias de extraños del otro lado del mundo estaban haciendo vibrar los corazones mexicanos. Porque al final del día, sin importar la nacionalidad, el idioma o la religión, la agonía de unos padres tratando de proteger a sus hijos es un idioma universal. Pasaron 2 días, y el refugio temporal comenzó a cobrar vida. De ser una zona de emergencia caótica, se fue transformando lentamente en un espacio de sanación. La maestra voluntaria local sugirió armar un rincón para niños bajo un toldo, donde los pequeños refugiados pudieran jugar, pintar y aprender palabras básicas mientras esperaban sus trámites. En una pizarra blanca, había escrito un gran hola. Debajo de la palabra, la maestra Rosa, una mujer de unos 40 años que daba clases en una primaria cercana, dibujó una carita sonriente. No sabía ni una sola palabra de Farsi, pero estaba convencida de que todos los niños entienden el idioma de la ternura. Daria se sentó en la primera fila. Seguía muy callada, pero miraba a su alrededor sin el terror de los primeros días. La maestra Rosa sonrió, se señaló a sí misma y dijo: «Maestra». Luego señaló a los niños, alumnos. Muchos pequeños soltaron carcajadas cuando ella hizo gestos exagerados para acompañar las palabras. Algunos empezaron a repetir con timidez: «Hola». La pronunciación era torpe y entrecortada, pero las risas que siguieron llenaron la carpa de una calidez palpable.
Otro grupo de jóvenes mexicanos trajo un viejo balón de fútbol. Los niños iraníes y los niños locales de la comunidad empezaron a jugar juntos en el polvo, sin necesidad de intérpretes. No sabían cómo llamarse entre ellos, pero gritaban y celebraban al unísono cada vez que alguien anotaba un gol. Las barreras de idioma, religión y etnia se disolvieron mágicamente en cuanto todos volvieron a ser, simplemente, niños. Leila observaba a su hija desde la distancia. En sus ojos había algo que hacía mucho tiempo no se asomaba: paz. Daria estaba coloreando una flor junto a una niña mexicana. Ambas compartían los crayones, pintando una mitad cada una. Nadie le preguntó a la otra de dónde venía. La maestra Rosa se acercó a Leila y le entregó una hoja de papel. Era un dibujo de Daria. Esta vez no había botes oscuros, ni mares embravecidos, ni la casa de la que habían huido. Era el dibujo de una carpa blanca, un sol amarillo y muchas personas de la mano. Debajo, con letras temblorosas, Daria había copiado la palabra, amigos. Leila miró el dibujo durante un largo rato antes de llevarse la mano a la boca para ahogar un sollozo. Porque después de tantas noches de oscuridad, no hay nada que cure más el alma de una madre que ver a su hija volver a dibujar la luz. La noticia de la ayuda mexicana a los refugiados iraníes llegó más lejos de lo que nadie imaginó. Desde las pantallas de televisión hasta los teléfonos móviles, de una pequeña publicación a decenas de miles de compartidos, ciudadanos de todo el país comenzaron a enviar mensajes preguntando cómo ayudar. Esa fue la chispa que encendió una ola de solidaridad abrumadora. Para la tercera mañana, caravanas de camionetas de municipios cercanos hacían fila frente al refugio. Unas traían pañales, otras arroz, frijoles, ropa nueva, zapatos, juguetes y medicinas. Doña Margarita, una anciana que vendía en el mercado local, llegaba cada mañana cargando enormes ollas de caldo y fruta fresca, negándose a aceptar un solo peso a cambio. Una familia de pescadores del puerto trajo su pesca del día para la cocina comunitaria. Mientras tanto, un grupo de estudiantes de preparatoria envió cajas con donaciones, acompañadas de tarjetas escritas a mano. Una de ellas decía simplemente, que vuelvan a sonreír. Bienvenidos a México. No están solos. Aunque la mayoría nunca había visto a estos refugiados ni sabía pronunciar el nombre de las ciudades de las que huían, su empatía era suficiente para entender qué significaba el hambre, el frío y el terror. Mateo contempló las montañas de donaciones apilándose en el patio. Guardó silencio un momento antes de decirle a su compañero: puede que no seamos el país más rico del mundo, pero cuando alguien nos necesita, el mexicano nunca lo deja solo. Esa tarde, una mujer muy anciana cruzó las puertas del refugio apretando una bolsa de tela gastada. Adentro solo llevaba una cobija nueva y unos cuantos billetes arrugados. Le dijo al guardia: no tengo mucho, muchacho. Pero hace muchos años, cuando yo era niña y no teníamos nada, mi familia sobrevivió gracias a extraños. Hoy me toca a mí. Sus palabras hicieron que un joven oficial tuviera que mirar hacia otro lado, con los ojos vidriosos. Al caer la noche, los refugiados probaron la comida mexicana por primera vez. Había huevos revueltos, frijoles refritos, arroz y plátanos machos fritos. Al principio, algunos niños miraban con desconfianza aquellos sabores desconocidos, pero terminaron riendo al verse con las mejillas manchadas de comida. Daria levantó el pulgar en señal de aprobación al probar los frijoles calientitos, provocando la risa de Elena. Mientras el mundo exterior seguía debatiendo frenéticamente sobre fronteras, geopolítica y leyes, la gente común en México decidió responder a las preguntas más complejas de la manera más simple, compartiendo su comida, sus mantas y su humanidad. Sin embargo, a medida que las imágenes daban la vuelta al mundo, surgieron las críticas. Algunos comentaristas cuestionaban por qué México, con sus propios problemas internos, debía extender la mano a personas de tierras tan lejanas. Otros alertaban sobre el impacto económico, la seguridad y el futuro incierto de los refugiados. Esa noche, los programas de noticias enmarcaron el tema en debates acalorados. Las pantallas se dividían en cuadros enfrentados, rebotando la crisis de un lado a otro como un balón de fútbol político. Pero dentro del refugio, una realidad muy diferente se desarrollaba en silencio. Faris, el anciano enfermo del corazón, pelaba pacientemente una naranja para sus dos nietos. Leila ayudaba a doblar las cobijas limpias que habían llegado. Reza usaba sus manos para reparar las viejas repisas del campamento con la herramienta prestada por un voluntario. Los niños practicaban sus primeras palabras en español con voces cristalinas. Allí dentro, no eran cifras. No eran una carga flotando en el éter de un debate televisivo. Eran seres humanos con nombres propios,
pasados rotos, sueños vigentes y heridas reales. Al día siguiente, el gobernador del estado visitó personalmente el refugio. Enjambres de cámaras lo siguieron, anticipando el típico discurso político. Pero sus palabras fueron mucho más terrenales de lo esperado. México tiene la obligación de salvaguardar sus fronteras, eso es indiscutible. Pero al mismo tiempo, tenemos la obligación inquebrantable de salvaguardar nuestra propia humanidad. Quienes huyen con la muerte pisándoles los talones no deben ser vistos únicamente a través del prisma del miedo. La declaración corrió como pólvora. Muchos hicieron una pausa, no para buscar a un ganador en el debate, sino para reflexionar sobre la esencia misma de la compasión. Esa noche, el teniente Mateo hacía su ronda final. Encontró a Reza de pie, mirando las estrellas en soledad. Caminó hasta él y ambos compartieron el silencio durante un largo rato, hasta que Reza habló en su inglés pausado. Some people not want us here. I understand. Algunas personas no nos quieren aquí. Lo entiendo. Mateo lo miró a los ojos y le respondió con voz serena, pero hay muchísimos más que quieren que vivan. Reza asintió, incapaz de detener las lágrimas que resbalaban por su rostro. A veces, el mundo en su conjunto no está listo para abrazar lo diferente, pero siempre habrá corazones dispuestos a ser el refugio. Y esa puerta, en la hora más oscura de esta pequeña familia, llevaba el nombre de México. La primera semana transcurrió a paso lento pero firme. Los rostros de los refugiados empezaron a perder la tensión cruda del mar. Muchos no sabían qué sería de ellos mañana, pero al menos sabían que esta noche habría un techo, comida caliente y que el rugido del mar ya no era una amenaza de muerte. Después de cenar, un grupo de voluntarios organizó una pequeña velada para que todos pudieran conocerse un poco más. Bajo la luz amarilla de las bombillas que colgaban frente al refugio, extendieron grandes petates en el suelo y colocaron té en el centro. Los niños se sentaron en círculo, mientras los adultos se acercaban con prudencia. Reza se ofreció a recitar un breve poema persa que recordaba de su antigua librería. Aunque casi nadie en el círculo entendía el idioma, cuando su voz profunda y ligeramente temblorosa llenó el aire, un silencio reverencial los envolvió. Era como si estuviera compartiendo el último fragmento intacto de su tierra natal. Al terminar, el intérprete tradujo el sentimiento general: aunque nos perdamos en la oscuridad de la noche, si aún existe una mano extendida, el mundo no ha perdido su sentido. No hubo aplausos estruendosos, solo una quietud compartida que abrigó más que cualquier ovación. Luego, la maestra Rosa tomó la palabra. Entonces, yo les leeré un poema mexicano. Leyó unos versos sencillos sobre la esperanza y los amaneceres. Los niños iraníes no captaron el significado, pero rieron cuando ella se trabó en una estrofa por los nervios. La tensión de los primeros días se había evaporado. Leila trajo el té negro estilo iraní que había preparado, y el delicado aroma a especias inundó el patio. Los voluntarios mexicanos correspondieron compartiendo pan dulce y tamales de elote. Poco a poco, comenzaron a enseñarse palabras mutuamente. Gracias. Merci. Hola. Salam. Daria, sentada junto a Elena, se esforzaba por articular en español, arrancando sonrisas tiernas de todos. Se tocó el pecho y dijo con una claridad sorprendente: México bueno. Esa noche, nadie habló de asilo político, visas o fronteras. Solo había personas de mundos opuestos, lenguas distintas y fes diferentes, compartiendo el mismo cielo, bebiendo el mismo té y escuchándose con el corazón. Quizá la paz mundial no nace en las cumbres de las grandes potencias, sino en un modesto petate donde dos extraños deciden escuchar la historia del otro. A la mañana siguiente, un fotógrafo independiente que había estado documentando el campamento capturó una imagen que pronto daría la vuelta al globo. No era la foto de un rescate dramático, ni de uniformes militares, ni del caos del océano. Era una imagen sumamente silenciosa: Daria, la niña iraní de 7 años, sentada sonriendo sobre el petate. A su lado estaba doña Margarita, la vendedora de más de 60 años, dándole cucharaditas de sopa con la misma ternura con la que alimentaría a su propia nieta. Una niña venida del epicentro del terror, una mujer mexicana común y corriente, sin ningún título rimbombante. Pero, en esa fotografía, parecían ser familia de toda la vida. Al subirse a las redes, la imagen explotó. La gente se detenía al verla en sus teléfonos, cautivada por su absoluta pureza. Sin sangre, sin tragedia amarillista, sin retórica política, solo la encarnación visual de la bondad humana. Los comentarios llovían desde todos los rincones del planeta: esta es la verdadera humanidad, lloré al ver esta imagen, México nos hizo creer en el mundo otra vez.
Varios medios internacionales la catalogaron como la fotografía más reconfortante de la semana. Pero doña Margarita, cuando los periodistas la abordaron, simplemente se encogió de hombros con timidez. La niña tenía hambre, mijo. Le di de comer, es todo. Esa respuesta humilde silenció al mundo una vez más. Porque los actos más grandiosos suelen ser obrados por aquellos que ni siquiera saben que están haciendo historia. Daria tampoco entendía el revuelo. Ella solo sabía que la sopa de esa abuela sabía a hogar, que sus manos eran cálidas y que, al mirarla, sonreía igual que su madre. Al atardecer, el fotógrafo regresó al campamento con 2 copias impresas y se las entregó a Daria y a doña Margarita. Ambas contemplaron la foto juntas antes de que la anciana acariciara el cabello de la pequeña y le dijera, guárdala bien, mija, para que cuando crezcas, nunca olvides que alguien te quiso desde muy lejos. Daria abrazó la foto contra su pecho, sin saber aún que un trozo de papel fotográfico acababa de cambiar la perspectiva del mundo. Con los días, tras recuperar el aliento y la fuerza, los refugiados sintieron la necesidad de dejar de ser únicamente receptores. Aunque su estatus legal pendía de un hilo y su futuro era un lienzo en blanco, querían demostrar que la misericordia que recibieron no había caído en saco roto y que ellos también tenían luz que aportar. Una madrugada, los oficiales notaron que el perímetro del refugio estaba inmaculado. La basura había sido clasificada, la cerca endeble había sido reforzada con madera y un pequeño cuadrante de tierra había sido arado, listo para sembrar. Reza y otros hombres se habían levantado antes del alba para trabajar, sin que nadie se los pidiera. En la cocina comunitaria, Leila y 2 mujeres iraníes más pidieron permiso para preparar algo de su tierra. Con los ingredientes donados, cocinaron un aromático arroz con especias y un guiso de lentejas tradicional. El olor exótico flotó por todo el refugio, atrayendo a los curiosos. Doña Margarita probó el primer bocado y abrió los ojos de par en par. ¡Ay, qué sabroso! Todos rieron cuando ella intentó pronunciar el nombre del platillo en farsi y fracasó estrepitosamente. Faris, el anciano del corazón frágil, pasó la tarde enseñando a los niños mexicanos y a los suyos a jugar dominó y ajedrez bajo la sombra de un árbol. A través del intérprete, les explicó, cuando un hombre juega ajedrez, aprende a pensar en lugar de aprender a temer. Los niños lo escuchaban absortos, y en sus ojos brillantes solo había concentración y alegría. Estas estampas comenzaron a transformar la visión de la comunidad. No eran invasores exigiendo derechos, eran sobrevivientes intentando ponerse de pie aferrándose a la dignidad que les quedaba, rescatando su humanidad de entre los escombros de lo que habían perdido. Mateo se acercó a Reza, quien estaba atornillando una tabla suelta, y le dijo, no tienes que hacer esto, nosotros nos encargamos. Reza detuvo su herramienta, lo miró y sonrió con suavidad, México salvó la vida de mi familia. Solo quiero devolver un poco de todo lo que nos dieron. Esa declaración fue lo suficientemente poderosa para demostrar que la compasión nunca es una calle de un solo sentido. Cuando alguien extiende la mano, el otro instintivamente busca devolver el apretón. Y a veces, la moneda de cambio no es oro ni fama, sino gratitud, dignidad y un corazón que se niega a dejar de creer en el mundo. A pesar de la hermosa atmósfera del campamento, una pregunta implacable flotaba sobre ellos como una nube densa. ¿Qué pasaría ahora? ¿A dónde irían? ¿Qué país los acogería? Las autoridades mexicanas trabajaban a marchas forzadas con organizaciones internacionales para encontrar una reubicación segura para cada familia. Exámenes médicos. Entrevistas exhaustivas. Papeleo interminable. Para los refugiados, esta nueva espera era una tortura sutil. Quienes habían huido de la incertidumbre a punta de pistola, ahora enfrentaban la incertidumbre de los despachos burocráticos. Leila no podía dormir, se despertaba a cada hora para escuchar la respiración de Daria, aterrorizada de que este milagro se desvaneciera si cerraba los ojos. Reza era la roca de su familia en público, pero en la oscuridad, se devoraba a sí mismo preguntándose si los había guiado hacia un callejón sin salida. Una noche, Daria le preguntó en farsi, «Papá, ¿volveremos a tener una casa?» Reza guardó silencio. Se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos y le respondió, «Aún no sé dónde estará nuestra próxima casa, mi niña, pero sé que será un lugar donde ya nunca tendrás miedo». No era una respuesta perfecta, pero era la verdad más honesta que poseía. Días después, los oficiales reunieron al campamento. Hubo un anuncio oficial, las familias con niños pequeños y personas enfermas habían recibido prioridad de asilo en un país de acogida a largo plazo. La noticia rompió la tensión, el llanto de alivio colectivo resonó en todo el lugar. No era el final definitivo del camino, pero era el faro brillante que les confirmaba que el mundo no los había olvidado. Los niños no entendían de burocracia,
pero vieron a sus padres sonreír de verdad y se abrazaron esa noche con más fuerza que nunca. Finalmente, llegó el día de la partida. El primer grupo, que incluía a la familia de Reza, abordaría un autobús coordinado por agencias internacionales para su traslado a un centro de asentamiento definitivo. A pesar de ser una excelente noticia, el ambiente en el refugio mexicano era extrañamente melancólico. Los voluntarios empaquetaron suministros para el viaje, ropa de abrigo, medicinas, dulces, libros para colorear y las cartas escritas a mano por los estudiantes. Los niños locales corrieron a despedirse de sus nuevos amigos, como si llevaran años compartiendo el mismo pupitre. La maestra Rosa le entregó a Daria un cuaderno nuevo. En la primera página, con colores brillantes, había escrito, para Daria. Vayas a donde vayas, recuerda que en México siempre tendrás gente que te quiere. Daria apretó el cuaderno contra su pecho y abrazó a la maestra, sepultando su rostro en ella sin decir palabra. Doña Margarita llegó casi sin aliento y le envolvió el cuello a la niña con una bufanda que ella misma había tejido la noche anterior. Para que no pases frío, mija, le susurró, dándose la vuelta de inmediato porque no quería que la vieran llorar. Antes de subir al autobús, Reza se acercó al teniente Mateo. Había estado practicando su español toda la semana y, con voz firme y lágrimas en los ojos, le dijo, gracias, México, por salvar a mi familia. Mateo sonrió y aceptó el fuerte abrazo de un hombre con quien había cruzado la línea entre la vida y la muerte. Buena suerte, hermano, respondió el oficial. Cuando el motor rugió y el autobús comenzó a moverse, los niños aplastaron sus narices contra los cristales. Daria pegó su manita en la ventana, luego señaló su propio corazón y apuntó hacia todos los que se quedaban atrás. Era su forma de decirles que se los llevaba a todos con ella. El vehículo desapareció lentamente en la carretera. Entre los voluntarios, oficiales y vecinos, no hubo discursos ni música épica, solo la respiración entrecortada, sonrisas agridulces y un silencio cargado de historia. A veces, las relaciones humanas más profundas no requieren décadas de convivencia. Bastan un par de días arrebatados a la muerte para que dos almas queden unidas para el resto de sus vidas. Semanas más tarde, el campamento en la costa de Oaxaca volvió a ser el paraje solitario y tranquilo de siempre. Las carpas fueron desmontadas, y los voluntarios volvieron a sus rutinas. El ciclo imparable de las noticias ahogó la historia de los iraníes bajo nuevas crisis mundiales, pero para quienes estuvieron allí, esa página jamás se cerraría. En la pared de la oficina del teniente Mateo, ahora colgaba una fotografía enmarcada, Daria y doña Margarita compartiendo la sopa. Cada vez que la miraba, el océano se iluminaba en su memoria, recordándole que extender la mano a un solo individuo puede alterar el destino de toda una genealogía. La maestra Rosa guardó religiosamente el dibujo del sol y la palabra amigos en su maletín. Y doña Margarita seguía cocinando sus caldos colosales cada mañana, aunque a veces, su mirada se perdía en la silla vacía donde alguna vez se sentó una niña extranjera que no hablaba su idioma. Meses después, un sobre cruzó el mundo hasta llegar a la dirección del antiguo refugio. En su interior, había una carta escrita en un inglés torpe pero rebosante de honestidad. Era de Reza. Contaba que su familia finalmente estaba instalada y a salvo, que Daria había vuelto a la escuela, que Leila reía a carcajadas de nuevo, y que cada noche, su hija dormía abrazada a la bufanda de doña Margarita, con su cuaderno de español bajo la almohada. Al final de la página, Reza escribió, en los días en que el mundo nos pareció el lugar más oscuro y cruel, México no solo nos salvó la vida, nos dio el valor para volver a creer que la humanidad es la mayor de las esperanzas. Esa carta fue leída tantas veces que el papel se desgastó por los bordes. Nadie se atrevió a guardarla en un cajón, porque el mensaje que contenía era demasiado vital para ser archivado. Y esta es la lección definitiva que el mundo debería llevarse de esta historia: no se trata de geopolítica o de un país asilando a refugiados de otro. Es una verdad inquebrantable y mucho más profunda. Cuando alguien se está ahogando en la oscuridad, lo último que necesita que le pregunten es de dónde viene o a qué Dios reza. Lo único que necesita es una mano firme que tire de él hacia la luz. Y en aquella ocasión inmemorable, la mano que partió el mar oscuro fue la de México. Aquella famosa fotografía de la niña y la anciana no nos conmueve por su estética, sino porque es la prueba irrefutable de que, mientras exista la compasión, el mundo todavía tiene salvación. Esta historia nos recuerda que, en el instante exacto en que alguien se hunde en el abismo, tu mano extendida tiene el poder de reescribir su eternidad. Si crees que la compasión sigue siendo la fuerza más hermosa de la humanidad, dale me gusta, sigue y comparte este video. Nos vemos en la próxima historia.